Bloqueos de rama. Producen un ensanchamiento del QRS, pues uno de los ventrículos se despolariza normalmente por su rama, pero el otro tiene retrasada su despolarización, que se transmitirá célula a célula desde el que no está bloqueado. Y al ir por fuera del sistema de conducción tardará mucho más tiempo del normal en despolarizarlo. Se habla de bloqueo completo si llega a 120 ms e incompleto si no llega a ser tan ancho. La rama derecha no afecta la porción inicial de la despolarización septal, que depende de la rama izquierda, y por lo tanto solo altera las porciones finales del QRS, produciendo una onda S no muy profunda. El VD tiene poca masa. Al final del QRS en D1 y D2 se aleja, y una onda R' ancha en V1. Se acerca a V1 la tardía despolarización del VD. Así aparece RSR' en V1. El bloqueo de rama izquierda altera la despolarización inicial del septo, desaparece la pequeña Q septal en D2 y produce un QRS ancho con ondas predominantemente negativas, QS o QR en V1 y predominantemente positivas en V6 con frecuentes mediaduras, RSR' o R monofásica. Normalmente el eje no se modifica en los bloqueos de rama, pero sí la repolarización, de forma similar a los crecimientos ventriculares, con ST descendente y T negativa en precordiales derechas en el bloqueo de rama derecha, y muy difusamente en el bloqueo de rama izquierda, tan difuso que el bloqueo de rama izquierda hace al ECG inútil para detectar cambios en la repolarización sugerentes de isquemia. Los semibloqueos izquierdos desplazan el eje del QRS como ya comentamos. Alteraciones de la repolarización. El ST y la T son muy sensibles a casi cualquier anomalía produciéndose cambios, descenso del ST o ascenso del mismo, negativización de la T, ondas T picudas, alargamiento del QT, ante muchas circunstancias, de las que ya hemos comentado los crecimientos ventriculares y los bloqueos de rama. El descenso del ST con forma de cubeta o cazoleta en los pacientes que toman digoxina, aunque no estén intoxicados, en los pacientes que tienen alterada la despolarización por presentar preexcitación ventricular, síndrome de Wolff, Parkinson-White, en la isquemia, la pericarditis o en las alteraciones electrolíticas. De ellas conviene recordar que la hipocalcemia prolonga el QT y la hipercalcemia lo acorta. La hiperpotasemia produce ensanchamiento de la P, el PR y el QRS y ondas T picudas, y la hipopotasemia produce onda U llamativa junto al QT largo. La acidosis produce T altas y picudas, y la alcalosis QT largo y T invertidas, negativas. Isquemia miocárdica. La isquemia puede alterar la despolarización cuando produce necrosis apareciendo ondas Q patológicas, pero lo más sensible a la isquemia es la repolarización ST-T. El subendocardio está más expuesto al daño isquémico dado que las coronarias son epicárdicas. Cuando el defecto de perfusión es tan suave que solo altera la onda T, y de corriente de lesión cuando es tan intenso que también altera el ST. La afectación subendocárdica expresa un daño más leve que la subepicárdica, transmural. Así la isquemia subendocárdica produce ondas T picudas simétricas, y la isquemia subepicárdica, transmural, ondas T negativas profundas y de ramas simétricas. La lesión subendocárdica produce descenso del segmento ST horizontal o descendente con la onda T negativa, pues el subepicardio tiene isquemia asociada. La lesión transmural o subepicárdica produce ascenso del segmento ST y onda T negativa. En el infarto agudo de miocardio aparece onda Q que sustituye a la R, pierde fuerzas positivas, y la onda T suele quedar negativa de por vida.
Las derivaciones en las que se aprecian estas anomalías nos expresan la localización de la isquemia. Determinantes de la presión arterial. Generalidades. La presión arterial está determinada por las resistencias vasculares periféricas y el gasto cardíaco. Las resistencias vasculares periféricas expresan el grado de vasoconstricción o vasodilatación que presentan las mismas, de forma que cualquier sustancia que produzca vasoconstricción va a aumentar la resistencia del sistema vascular al paso de sangre y la presión arterial. Las arteriolas, que tienen una gruesa capa muscular, son los principales responsables. Los vasodilatadores producirán una disminución en la resistencia al paso del flujo sanguíneo y, por tanto, de la presión arterial. El gasto cardíaco son los litros por minuto de sangre que bombea el corazón y viene definido por el volumen expulsado en un único latido, es decir, el volumen sistólico de eyección o volumen latido, multiplicado por el número de latidos en un minuto, es decir, la frecuencia cardíaca. Aumentando la frecuencia cardíaca aumentamos el gasto cardíaco dentro de unos límites fisiológicos y aumentando el volumen latido también. Los verdaderos determinantes de la función cardíaca son la precarga, la postcarga y la contractilidad, pues son los que determinan el volumen latido. Contractilidad. La contractilidad o inotropismo la determina la masa contráctil, de forma que a mayor masa, mayor volumen latido. Así, la hipertrofia del músculo cardíaco produce un aumento en el volumen eyectado. La presencia de infartos con cicatrices fibrosas en las que se pierde el músculo produce una disminución del inotropismo. Igualmente, fármacos con propiedades inotropas positivas, como la digoxina o los derivados simpático-miméticos, y negativas, como los betabloqueantes, verapamil, diltiazem o la mayoría de los antiarrítmicos, pueden afectar de forma positiva o negativa respectivamente a la contractilidad. El calcio intracelular también aumenta la contractilidad por aumentar su disponibilidad para la unión entre actina y miosina. La hipoxia y la acidosis que aparecen en la isquemia producen una disminución en el inotropismo. Precarga, ley de Frank-Starling. La precarga equivale al volumen telediastólico del ventrículo, es decir, la cantidad de sangre que tiene justo antes de la contracción. Cuanto mayor sea la precarga, por la ley de Frank-Starling, mayor será la fuerza que ejerce el músculo en la siguiente contracción. Esto es cierto dentro de unos límites fisiológicos, pues la ley de Frank-Starling determina que a partir de un nivel determinado de dilatación se produce un fenómeno similar al que ocurre con un muelle al que estiramos demasiado, tal que a partir de dicho volumen el corazón empieza a perder capacidad contráctil. Determinan la precarga incluyen la volemia, cuanta más sangre haya en el organismo, mayor será la precarga, la función renal, que controla la volemia, el retorno venoso, el ortostatismo, retiene sangre en las venas de miembros inferiores, la frecuencia cardíaca, puesto que entre dos latidos consecutivos existe gran variación de tiempo diastólico determinada por la frecuencia. Esto implica que a frecuencias bajas hay un periodo diastólico largo en el cual se puede precargar mucho el ventrículo, mientras que cuando hay taquicardia, el tiempo diastólico es tan corto que cae la precarga y por eso el volumen latido. La distensibilidad ventricular también influye en la precarga, y las enfermedades que aumentan la fibrosis o del grosor del miocardio, miocardiopatía restrictiva, hipertrófica, hipertrofia secundaria a hipertensión, hacen que el miocardio sea más rígido y a la sangre le cuesta más trabajo llenar la cavidad ventricular, disminuyendo la precarga.